A veces pensamos que el matrimonio infantil existe en países muy lejanos al nuestro. Lo asociamos a países como la India, donde las niñas son dadas en matrimonio a los 5 años de edad. Nos sorprende escuchar historias de hombres yemenitas de 25 años de edad que tienen por esposas a niñas de 8 años. Y pensamos con horror que eso no sucede en México. Pero la triste realidad es que sí sucede y lo tenemos que decir con todas sus letras. En México existe el matrimonio infantil y aunque las leyes así lo prohíban, los datos del INEGI nos dicen que para el año 2016, alrededor de 25,460 adolescentes contrajeron matrimonio. Más aún, en la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, 74,446 adolescentes entre 12 y 17 años se encontraban casados, de los cuales 58,112 eran niñas o mujeres adolescentes. Esta misma encuesta reveló que 305,285 adolescentes en el mismo rango de edad vivían en unión libre o uniones de hecho. Los 5 estados con mayor número de casos de matrimonios infantiles son Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán. Finalmente hay que decir que en este país, que se dice protector y garante por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es posible que una persona considerada biológica y legalmente como niño contraiga matrimonio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, el día de hoy vamos a hablar de matrimonio infantil y como ustedes ya escucharon en la cápsula, bueno, es un tema que nos parecería lejano o ajeno aquí en México, porque escuchamos más sobre otros países, escuchamos sobre la India, como ya escucharon, otros países donde se entregan a las niñas chiquititas. Escuchamos también que de 5 años es asombroso y por supuesto adolescentes, todas menores de 18 años, que es la edad que en México se supone que ya son mayores de edad. Pero bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy porque, aunque no lo crean, el índice es altísimo de adolescentes que contraen matrimonio aquí en México, tanto niñas como niños. Por supuesto es mayor el de las niñas, pero todo eso nos los van a platicar el foro que tenemos el día de hoy, que bueno, estamos muy contentas porque tenemos a personas que están justamente metidas en este tema, que aparte acaban de tener un encuentro hace unos días, así es que nos van a contar hasta las conclusiones a las que llegaron. Me parece que este día de hoy pues va a ser muy importante para que nosotros encontremos algunas respuestas, algunas salidas, ayuda y que bueno, saber qué es lo que se está haciendo a nivel de gobierno también para evitar el matrimonio infantil. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a Fabiola Ruiz y a Itzel Caneda, que están con nosotros, son las intérpretes de lengua de señas mexicanas, y por supuesto también a mi queridísima y adorada Miss Sandy. ¿Cómo Hola, estás, Cris? Miss Sandy? Muy bien, muy Buenos contenta días. de estar con ustedes, como cada martes. Bienvenidos todos los que ya nos sintonizan a través de las redes sociales, esta maravilla de la tecnología que nos permite estar con usted en cualquier lugar que se encuentre. Recuerde que la transmisión del programa es a través de Facebook Live también, durante las 2 horas, y nos puede dejar ahí sus comentarios debajo de la transmisión o vernos en línea a través de www.canal11.mx/diálogos. Y, por ejemplo, ya nos dejan aquí un tuit, Sammy, que dice: ¿qué hace que un menor de edad quiera huir de la familia? No son las leyes, son las familias, escasa educación en proyecto de vida. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a seguirlos leyendo y compartiendo con nuestros invitados especialistas. Por supuesto, y bueno, justamente ese es uno de los temas, Sandy, ¿no? Nosotros justo encontramos que estas son algunas de las razones, como la idea de que, bueno, pues en México la única forma de hacer familia es a través del matrimonio, o que muchas veces se salvan las niñas del embarazo, pues si están casadas o si están
junto a uno de estos varones. A veces el proyecto de vida parece que no está presente y que el único que existe para las niñas es justamente el de ser madre, el de estar a cargo de la familia, el de cuidar a los hombres, en fin, son muchas las razones que nos van a decir, parece que muchas son emocionales, hay otras que por supuesto tienen que ver con la política, otras que tienen que ver con la economía, todo esto nos van a platicar el día de hoy y bueno, pues para hablar justamente de esto tenemos con nosotros a Leonardo Mier, él es oficial de protección de UNICEF en México. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Claudia Alonso Pesado, ella es coordinadora de operación de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y también Ivonne Piedras, oficial de comunicación e incidencia de Save the Children. Ivonne, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, pues qué gusto tenerlos a todos ustedes por aquí. Y a mí me gustaría empezar justamente con una cápsula de Istel. Ella se casó a los 14 años y bueno, vamos a estar viendo todas estas cápsulas que nos van a dar un poquito o una pincelada de lo que está sucediendo con estas niñas, estos niños y por supuesto este es un material que quiero agradecer porque esto es gracias a que nos los dio, se obtuvo gracias al apoyo de Save the Children y bueno, es una chiquita de 14 años que ahora tiene 15 años y está casada. Vamos a ver qué es lo que ella nos dice de su propia voz. Yo tengo 15 años y me junté a los 14. Pues yo me junté porque lo conocí y me gustó. Me enamoré, pues. Y ahorita pues sí se siente raro estar juntada porque al estar sola uno sale a divertir y ahorita que uno está juntada pues no puede solamente con el marido. Él sale y va a cuidar a los animales como burro o chivos, ¿no? Y yo me quedo aquí a hacer qué hacer, ya cuando llega le doy de comer y ya. Es diferente al estar juntada porque ceno sola o a veces él se va mandado y como yo sola y pues se siente un poco triste porque a la vez me pongo a pensar si estuviera mi mamá aquí, estuviéramos cenando bien, sí, y hay veces que pues hay veces que él llega tarde y no llega a la hora y sí, se siente raro. Pues yo les digo que lo piensen porque tampoco es bien, porque uno deja a su mamá y como yo dejé a mi mamá, no tiene nadie, está sola ahorita, yo era la única. Y pues sí, la verdad sí se siente feo porque pues uno debe de pensarlo, primero debe de estudiar. Yo ahorita lo pienso y dije, ¿por qué lo hice? Si yo tenía oportunidad de ir a la escuela y así. Pues muchísimas gracias a Save the Children por darnos este material y creo que bueno, hay mucho que nosotros podemos sacar de este material. Empezando, a mí me gustaría preguntarles, bueno, ¿por qué seguimos permitiendo el matrimonio infantil en México? Bueno, conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no está permitido. Tenemos en la actualidad solo 5 entidades federativas que lo prohíben parcialmente, es decir, que tienen excepciones que no son convenientes, excepciones que todavía a criterio de un juez o a criterio de un familiar llevan a la niña, al adolescente al matrimonio. Y tenemos una entidad federativa, Chihuahua, que no ha hecho su reforma, es decir, ellos todavía permiten jurídicamente matrimonio de niñas de 14 años, niños de 16 años. Y el Código Civil Federal también todavía no está plenamente armonizado. Es decir, está prohibido,
pero una norma, como lo decía alguno de los cápsulas, la norma no es suficiente, es un trabajo que está necesariamente vinculado a un conjunto de políticas y acciones del Estado y de la sociedad. Ok. Leonardo, ¿cuáles son las causas por las cuales está permitido en estas entidades en las que están diciendo o se hacen unas excepciones? ¿O qué motiva a la sociedad a de repente hacer este tipo de acciones, o sea, a llevar a cabo los matrimonios entre menores de edad? Pues diríamos que es pues una serie de causas, es una situación multicausal que van desde las situaciones, digamos, de pobreza en la que se encuentran muchas de las familias, que se considera que el matrimonio es un proyecto de vida en sí mismo y que cuando se encuentran con situaciones como, por ejemplo, que salen embarazadas, se considera que el matrimonio sería una figura de protección, ¿no? Además de que hay como todo un arraigo tradicional muy centrado en digamos, en una cultura patriarcal en el que pues las niñas sobre todo se ven como un objeto o se ven como personas que pueden casarse mucho antes que los hombres, ¿no? Por ejemplo, la estadística del INEGI establece que el 98.5% de las personas que se casan antes de los 15 años de edad son niñas. Es decir, que ahí hay un arraigo, digamos, machista o patriarcal muy enraizado con el tema del matrimonio. Perdón que te interrumpa, estabas diciendo que tiene que ver con a veces casos de familias con mucha pobreza. Donde no tienen recursos económicos y, bueno, de otro tipo de recursos, pero se casan a su vez con otra familia que está en las mismas circunstancias. ¿De qué manera se cree que ahí se resuelve algo? ¿Por qué ellos creen que resuelven algo? ¿Cuál es la idea atrás de esta creencia? Yo creo que se ve como si fuera, digamos, primero, una tradición cultural, ¿no? Segundo, una forma en la que ya la familia o los padres pueden quitarse de esa responsabilidad y cedérsela a otra persona que promete, digamos, o tiene una promesa de un proyecto de vida sobre todo con las niñas. O sea, estamos hablando de los chicos que se comprometen con ellas. Así es. O la familia completa del Generalmente chico. No son chicos, sino más bien son mayores de edad, adultos, que, digamos, prometen un proyecto de vida distinto para esas familias. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que se casan, 3 de cada 4 vienen de estratos bajos o muy bajos. Y 3 de cada 4 que se casan con mayores de edad, ellas siendo adolescentes. Así es. O sea, no hay matrimonio entre pares. No. Bueno, digámoslo, existe, pero en realidad es muy pequeño. Ahora seguramente los pueden compartir, pero hay que partir de la idea de que 7 de cada 10 matrimonios se dan con personas adultas y en ocasiones esto los puede llevar 17 años de edad en términos de diferencia. Y entonces ahí, claro, la promesa es yo voy a cuidar de ella, yo le voy a hacer cargo y la familia de ella es una manera de quitarse esa responsabilidad, digamos, pero aparte de que está la tradición, eso lo entiendo. Efectivamente, hay como 3 factores que se conjugan. Se le considera como una práctica tradicional nociva para la vida de niñas y niños. Tiene con un factor económico de fondo. Es una práctica tradicional nociva desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de ellos no debe de ser pensada como nociva, es equivocada. Hay que tener presente, claro, hay que tener presente que los factores culturales están claramente asociados con identidades, con historias, digamos. Entonces, en muchas comunidades indígenas, como el ejemplo se hablaba al inicio en la India o en algunos países árabes, el matrimonio infantil está considerado como una manera de acuerdo entre familias, donde las niñas, como han explicado, son consideradas objetos. Objetos ¿Aquí también en México? Claro, también esto sucede. Pero esto también se asocia claramente con factores de orden económico. La falta de oportunidades para que, me refiero a la ausencia del Estado, que impide que estas niñas tengan un proyecto de vida asegurado y que para las familias en sentido pragmático representa una posibilidad de que estén en mejores condiciones. Y hay un tercer elemento, sin duda, y tiene que ver con esta cultura machista que está en nuestro país, donde las mujeres son consideradas objetos de intercambio, objetos que se pueden, digamos, decidir, en este caso la familia, el papá u otros, sobre la vida y el proyecto de vida de ellas. Entonces creo que esto es no solamente algo que tenemos que señalar que existe, sino tener acciones para
evitar y prevenirlo. Porque seguramente el público y tendrá algunas experiencias de decir, es que ellas se quieren casar, ¿no? O el testimonio que vimos, la chica dice, es que me enamoré y demás. Pero está claramente asociado a la falta de oportunidades y que tenemos que tener presente que esto es una realidad. En nuestro país tenemos 5 millones de niños, niñas y adolescentes que no estudian o no tienen actividades económicas. Esto explica en gran medida por qué 8 de cada 10 de estos 5 millones son mujeres. Esto explicaría por qué para muchas de ellas y sus familias el matrimonio puede ser, entre comillas, una alternativa. Claro. Y ahora hablando de este patriarcado, sí, por favor. Sí, para complementar Claro la que sí. idea de Juan Mantil, para darle información al público. Claro. En el caso de Itzel, que nos está planteando Yo me enamoré, de acuerdo a la estadística en 2016, pensar cuántos jóvenes adolescentes deciden unirse en esta lógica del enamoramiento son el 18.4%. En cambio, el 78.7% de las mujeres que se casan son mayores de 18 años. Es decir, matrimonios entre pares es pequeñísimo. El otro tipo de matrimonio en donde es la persona masculina mayor que la niña, estamos hablando de un 78.7% en este grupo menores de 15 años. Y en esta población ya de 15 a 17 es el 89.4%. Ahora, a mí Entonces, están hablando también de intercambios, ¿no? Y de cultura. Sí. Pero, o sea, el intercambio un poco para que lo entendamos más claro, las personas que no conocemos a fondo este tema. Pero, o sea, el intercambio tiene que ver también con, ¿le dan una dote a la familia de la hija? ¿O solamente es el intercambio de tengo una mujer que ahora me voy a hacer cargo yo y te quito la responsabilidad a ti? ¿O la carga económica? Son los dos escenarios que has planteado. Los dos. Los dos escenarios. Es decir, tú tienes la práctica que es muy común en donde un señor en una ciudad rural o en un rancho, en la misma ciudad urbana, conoce a una niña, le dice, ay, está rete bonita tu niña, ¿no? Ay, sí, pero está chiquita todavía. Bueno, esperemos a que crezca un poquito, ¿verdad? Entonces, la familia le permite al adulto señor o joven adulto a que vaya a visitar a la niña. Van generando estas relaciones. También es muy importante entender por qué luego dicen es que me enamoré. Pues le fuiste poniendo al hombre frente a ella y ella fue pues estableciendo una relación de amistad, una relación de afectividad y llegado el momento en donde ya está adultita o ya incluso está muy asociada a su capacidad reproductiva, entonces ya la casan. Yo ahí... Nos vamos a quedar con eso. Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos. Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por su atención y por todo lo que ya nos están comentando sobre el tema del día de hoy, del matrimonio infantil. Pero otra de las situaciones que también afecta a nuestro país y que es importante que ustedes nos ayuden a atender es pues lo que afectó, todo el daño que surgió a partir de los recientes sismos. Y aquí en Canal 11 no nos olvidamos de esto, ni olvidamos a toda la gente que ha pedido ayuda y como equipo pues estamos tratando de ayudarlos. Por eso se retoma todo el servicio del centro de acopio, se vuelve a abrir este centro de acopio para que usted pueda traer su ayuda y se sume. Seguimos atentos a las personas que resultaron afectadas por los sismos porque somos sensibles a las necesidades. Fortalezcamos el espíritu solidario y los invitamos a que colaboren. Su apoyo hace la diferencia. Nosotros lo vamos a entregar en manos de quienes lo necesitan en estas comunidades. Como bien sabe, hace unos meses, unas semanas estuvo Canal 11 en Oaxaca y seguirá llegando la ayuda gracias a todos ustedes. Continuamos con el tema del día de hoy. Vamos a ver la siguiente canción. ¿Por qué permitimos que se casen las niñas, niños y adolescentes? Razones hay muchas. Sin embargo, entre las más comunes tenemos las siguientes. Para salvar el honor de la hija embarazada, por pensar que si la niña se casa, el hombre la va a mantener a ella y a su hijo o hija, por creer que la mujer soltera no tiene acceso a los servicios de seguridad social, por creer que los hijos que nazcan tienen que tener un padre para ser una familia feliz, porque tenemos arraigada la idea de que la familia tradicional mexicana
empieza con el matrimonio, por creer que el estado civil de la mujer soltera es un impedimento para ejercer sus derechos humanos, por tener la creencia de que las mujeres solo existen como personas en función de un rol social. Si seguimos pensando que el matrimonio es la única forma legal de proteger a las niñas, si persistimos en sostener nuestra creencia de que la familia feliz se logra a través de una obligación legal, y si seguimos insistiendo en afirmar que el estado civil de las personas es condicionante de acceso para hacer valer sus derechos humanos, seguiremos condenando a miles de niñas a vivir en situación de pobreza estructural y extrema. Bueno, pues por supuesto que todos estos datos que acabamos de ver, y te dejé por supuesto con la palabra, estábamos platicando de este tema. Adelante, por favor. Bueno, si decíamos que el dato de cuántas niñas se casan con un par o cuántas se casan con mayores, bueno, es mayor la proporción con mayores, y también es importante entender que la forma en que tenemos los matrimonios no es la única forma en que se unen las niñas. También están las uniones tempranas o las uniones libres, que son incluso más que los matrimonios. Y también, siguiendo un poco la lógica del video, es muy, muy relevante saber que esta idea de que el matrimonio va a proteger, porque creo que esa es una cosa que está muy, muy arraigada, la unión va a proteger. Bueno, pues la unión, ni en la unión temprana ni en el matrimonio te configura una protección integral. Pero, ¿por qué estamos prohibiendo el matrimonio? Es decir, la unión temprana se va a dar, la unión libre, y el matrimonio y la unión temprana tendremos que trabajarla en un cambio cultural. Pero la prohibición jurídica y legal es porque te corresponde como Estado pensar que el derecho de un niño y una niña o un adolescente a ejercer el conjunto de sus derechos no debe de estar mediado por una figura civil a la que eliges. El matrimonio es una opción. Un niño, un adolescente no está optando por esa opción. Entonces, está siendo obligado, ¿no? En su gran porcentaje está siendo obligada, ya lo decíamos. Le vas poniendo el escenario, las vas enamorando, las vas casando literalmente, ¿no? Y la niña entonces se presupone, o el adolescente, y la asociación del matrimonio junto con el embarazo va, el 40% de mujeres que están en matrimonio están con hijos vivos. Entonces y cuando analizas el tema del embarazo, una condicionante del embarazo es el matrimonio. Ya en matrimonio surgiría un nuevo embarazo subsecuente. Entonces, si tú supones que es el matrimonio en donde está la figura de protección, sigues pensando además, como lo decía el documental, en que las mujeres no tienen derecho al trabajo, en que las mujeres no tienen derecho a la seguridad social, en que las mujeres, es decir, una mujer necesita a otro para que se le mantenga. Es una figura de la reproducción de los estereotipos de género profunda. Esa causa, además, también, si tú no la identificas, como decía yo, a que la niña y el niño tienen el derecho de la protección integral independientemente del matrimonio, vas a seguir perpetuando la idea de que el matrimonio es la manera de proteger, ¿no? Cuando no está claramente determinado así. Claro, y a lo mejor por eso, como sociedad mexicana, vemos tan lejano el tema de matrimonio infantil, ¿no? Escuchamos el término y de repente nos mueve un poco, pero en nuestro entorno y en nuestro entorno cotidiano y en la ciudad y en todos lados tenemos gente y conocemos gente que está unida antes de los 18 años de edad, sea por la forma legal, sea por la forma informal, ¿no? Y como decía Claudia, hay una asociación del embarazo adolescente a estas formas de uniones formales e informales. Y decir que también no solamente es el tema de que los padres los autorizan, sino también analizar el sector de edad, sobre todo varones, que son con los que más buscan a las mujeres, de qué está pasando entre los hombres de 19 a 30 años de edad, que es el porcentaje más grande que se une con chicas menores de 15 años o menores de 18 años, para que se les haga normal unirse con una niña. ¿Y qué es lo que han encontrado ahí? Es lo que tenemos que analizar. Tenemos en sí pocos datos y poca información. Pero hay algunas investigaciones que dan cuenta de ello. Mira, hay 3 factores. Uno, una mujer mayor de 22, 23 años tiene un desarrollo en términos conceptuales, de discurso, más elaborado, a diferencia de un adolescente que está en un proceso de construcción.
esta cultura machista hace suponer que una mujer que tiene más dominio de sí misma, más control de su cuerpo, de su proyecto de vida, es una mujer difícil, ¿no? En consecuencia, las mujeres adolescentes se convierten en, digamos, atractivas porque son más fáciles de controlar. Hay otro componente nuevamente machista y es el control sobre el cuerpo y el proyecto de vida. Y en esta lógica, una mujer adolescente es mucho más factible de moldear. Incluso en las tradiciones culturales, en los matrimonios, sobre todo en el mundo rural, se hace la alusión de que le tocará ya ahora al varón adulto con poder económico terminar de educar o de formar a esa mujer, obviamente a su gusto. Y un tercer elemento preocupante cruza claramente con los elementos económicos que asocian estos matrimonios tempranos. Y hay que dejar también muy presente que en los estudios que da CEPAL, la Comisión para Estudios de América Latina, da cuenta que el hijo de una mujer joven tiene la posibilidad estadística de alcanzar 1 grado o 2 más escolares que su mamá. De tal manera que si la adolescente quedó en primero de secundaria, tercero de secundaria, su hijo o su hija alcanzará 1 o 2 grados más, lo que les condena a pobreza, a bajos salarios, a una situación precaria. Y hay que tener presente en esta misma lógica que, como le ha explicado Claudia, no solamente se asocia con embarazo, sino también con deserción escolar. 9 de cada 10 adolescentes embarazadas están fuera de la escuela por discriminación. Entonces, el efecto que tiene tan negativo el matrimonio temprano con las mujeres adolescentes fundamentalmente es enorme. O sea, les trastoca fisiológicamente en su metabolismo, les trastoca en su posible proyecto de vida y les afecta también en sus propios hijos e hijas. Claro, y es impresionante, lo vimos en la primera cápsula cuando ella, pues es como una idea de que va con la corriente, por decirlo de alguna manera, no sé si lo estoy diciendo, en el enamoramiento, en me junto con él, pero de repente le llega, o sea, la realidad la sobrepasa y entonces, chin, ya no estudié y ahora ya no estoy con mi mamá y ya me quedé sola. O sea, la realidad la supera, ¿no? Hay un tema ahí de proyecto de vida, digamos. Creo que en el trasfondo está cuáles son las opciones de una niña de 14, de 15 años como proyectos de vida. Es decir, si tuviera las mismas posibilidades que tiene una mujer o una niña clase media, clase alta, de educarse, de poder tener una familia, de poder tener, digamos, los satisfactores básicos de vida, seguramente el matrimonio no sería una opción, ¿no? Claro. Entonces, donde se nota, digamos, la ausencia del Estado es en las capacidades que tiene esa niña, las potencialidades que tiene esa niña de poder optar en un proyecto de vida distinto. Claro. Si hubiera educación y si tuviera posibilidad de que esa educación fuera una forma de ascenso social y de ascenso, digamos, personal, o si hubiera salud, o si hubiera trabajo en su comunidad, es decir, si hubiera un proyecto comunitario que a la vez la cobijara a ella en su proyecto personal, seguramente el matrimonio infantil no sería una opción. Claro, ahora adicionalmente también hay otro elemento muy importante que es ¿qué otros elementos preventivos pueden existir para que no se dé el matrimonio infantil o no se dé el embarazo? Ahorita hablamos de eso, Sandy, adelante. Sí, porque me gustaría compartirles algunas historias que ya nos están escribiendo. En Facebook Live nos dicen, a mí me casaron a los 17, él tenía 16. No estaba embarazada, pero mi abuelo dijo que porque ya había ido con él. Duré 17 años casada, dejé mi carrera por cuidar a mis hijos, porque mi mamá dijo que ella no cuidaba nietos y trabajaba. Y fui ama de casa hasta los 35, me costó mucho trabajo encontrar empleo y más ahora que tengo 51 años. Nos dice otra persona, a veces el casarse no implica enamoramiento como tal, sino una tradición cultural, como ustedes mencionan, y tristemente el patrón familiar continúa. Y otro comentario también acá interesante, muchísimas gracias a todos, estos son de Facebook Live, nos dice, bueno, felicitan mucho por el tema del día de hoy. También hay otro tema que es el qué van a decir de mí, mi hija, mi niña. Esto entristece a la familia y hace que los adolescentes se casen. También nos comparten porque como padres ya perdimos el valor de inculcarles a nuestros hijos el valor de quererse a sí mismos y lo que es la responsabilidad. Otro tema que tiene que ver con las diferencias que se hacen entre niños y niñas, que ya se mencionó, es a las chicas no las dejan salir y a los muchachos sí, y ellas creen que casándose van a poder salir sin necesidad de pedir permiso, pero no toman en cuenta
las responsabilidades de un matrimonio. Y justo la primera cápsula nos dice lo contrario, ¿no? Sí. Dice, claro, yo sí podía salir y en el momento en el que me junto ya dejé de poder salir. Oigan, a ver, pero no quiero que se nos pase algo que es bien importante. Hay dispensa, ¿no? O sea, que quiere decir que se les da estados. en 5 estados. Pero entonces la dispensa es por un juez, supongo. Sí. ¿Por quién? ¿Quién hace la dispensa? En principio, en estos 5 estados es el juez el que, digamos, autorizaría, Ajá. valorando las circunstancias de cada uno de los casos, las personas que se van a casar, etcétera, y asegurando en principio o en teoría el ¿Podemos libre poner entre albedrío, comillas? entrecomillado, Ah. la voluntad libre de ambas partes, que puedan casarse o bien un adolescente con un mayor de edad o bien dos Es que adolescentes. no Hay es ahí, otras- perdón, no es ahí justo donde se ve que se perpetúa esta idea del patriarcado y el Exacto. machismo, porque entonces, bueno, si se está acercando a mí un adolescente y yo como juez tengo que tomar decisiones, o sea, ¿cuáles pueden ser las razones que me hagan a mí decir sí a un matrimonio infantil? Lo más grave que puedes encontrar en los códigos civiles o familiares que todavía siguen permitiendo el matrimonio infantil es que te lo permiten por causas graves y justificadas. No tenemos un glosario en nuestra legislación grave. mexicana que nos explique qué significa, qué son las causas graves y justificadas. Desde Save the Children hicimos una investigación para rastrear cuál es el fondo y pues bueno, es una flexibilización del derecho canónico donde permite sobre todo a las mujeres perdonar para salvaguardar el honor de la familia, para perdonar delitos sexuales o para permitirlo por embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, en realidad ahí hay como algo un poco no claro y tergiversa la realidad porque, bueno, nuestros propios códigos pues viene algo que dice causas graves y justificadas. Pero más aún- ¿está mezclado entonces la religión también? Ahorita comentaste algo de religión. Todo el marco Sí, jurídico subyace el tema religioso. Es que parecería de que origen. no, porque se casan solo por lo civil o también se casan por lo No, religioso. cuando decimos canónico es la cultura que permea en la configuración jurídica. No es que se vaya a la religión, sino que en la norma jurídica quedó permeada esta visión de lo que es la Iglesia. Derecho católica, canónico. ¿no? Claro. Entonces, y bueno, hay una cosa que es muy importante asociar. Cuando un juez, cuando una autoridad va a determinar la causa urgente o mayor o la Justificada. La justificada. justificada, Ajá. no tenemos que obviar que estas personas todavía están creadas en una cultura también, pues, patriarcal, en donde no tiene tampoco la claridad, y qué tristeza, pero es un proceso que estamos construyendo en México, no se entiende cuál es el interés superior del niño y de la niña. Y suponen que el interés superior del niño y de la niña es casándolos, cuando la estadística te está diciendo que entre los matrimonios el 50% está en pobreza, el 70% de las niñas están en el hogar, en el cuidado, es decir, el 80% de los jóvenes o de los hombres casados se fueron a trabajar, el 70% se quedó en la casa. Estás reproduciendo el mismo patrón de no proyecto de vida, en donde las estás enclaustrando en la casa, pero además asociado a lo que nos decía el testimonio, no tienes opción tampoco ya para regresar a la escuela, se te dificulta, estás hablando de un 73% que dejó su escuela de las que están casadas en este rango de edad. Entonces, tu idea como juez o como autoridad para presuponer que el matrimonio les va a dar seguridad, nos parece que no está atendiendo al interés superior de la niñez, al principio de protección, y que en donde sí efectivamente tenemos matrimonios, tenemos uniones, como Estado tenemos que caminar mucho más rápido con esta población para garantizar sus derechos sin que medie figura de dependencia de uno a otro. Claro. Y si el adolescente, la niña quieren casarse, tienes que trabajar y hacer un acompañamiento forzoso para que revisen las causas. En términos de la violencia es algo que también está alrededor de esto. Hay datos muy, muy importantes, fíjate, el 49% de mujeres en matrimonio sufren más violencia física que el resto de mujeres. El 68% violencia sexual
y el 16% violencia económica. Hijo, se me hace Entonces, gravísimo. claro. Y aparte, claro, está disfrazado de esta protección. Exactamente. Porque entonces también entra el término de los derechos supuestos en el momento de que ya eres mía, ¿no? Hay Como un un- Y objeto. si Hay tú un tienes tema- ahí perdón, cierro nada más la idea, y si tú tienes ahí un 40% de personas mujeres con bebés, es una familia que vive violencia familiar y es el círculo de la violencia, el círculo de la dependencia, el círculo de la pobreza que te está perpetuando la razón del matrimonio. Esos chicos, esas chicas supondrían que el matrimonio es una alternativa, pero a la vez no. Es esa contradicción entre un imaginario de los medios de comunicación donde te manejan que el matrimonio es amor, cuidado, protección, cuando no es así. Claro, por supuesto, es como no hay otra opción, lo que tú decías, ¿no, Leonardo? O sea, ¿dónde está el proyecto de vida? ¿Dónde están las alternativas que las hagan a ellas cambiar de idea, a ellos también, y no pensar que la solución es este proyecto de matrimonio? Pero bueno, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos y regresamos con las llamadas. Andy, también, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de matrimonio infantil y quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula de Graciela. Esta cápsula se obtuvo gracias al apoyo de Save the Children y fue elaborada por Natasha Pisey y James Frederick con apoyo de Fuller Project for International Reporting y de Malala Fund. Vamos a verla, por favor. Al principio sí me cansaba yo porque hacía yo tortillas, hacía yo el desayuno y ya después lavar los trastes, después a barrer, después a lavar la ropa y apenas si te da tiempo de sentarte un rato. Yo lo conocí en la escuela y éramos muy buenos amigos. No sé ni cómo se dio, que él me dijo, ¿por qué no nos juntamos? Y no sé ni cómo, le dije que sí, nos vinimos. Nos juntamos cuando yo tenía 15 años. Pues ya no seguí estudiando, me vine para acá, ya no. Pues sí me gustaría tener un hijo, le digo, porque estoy muy sola. Tu mamá sale, le digo, tu papá también, y tú sales a trabajar, y me gustaría estar acompañada. Sí, al principio sí, dije, será muy bonito ser mamá. Pero después no, porque como que no tenía yo esa experiencia de ser madre. No se escucha bien. Mi marido está en los Estados Unidos. Se fue a trabajar porque aquí la mayoría piensa nada más en eso, irse a Estados Unidos. Se lo dije muchas veces, le digo, vamos los dos. Y no, dice, mi hijo, ¿con quién se va a quedar? Aunque no quiera yo, pues ni modos, me tengo que quedar a cuidar a mi bebé. La mayoría de las mujeres se queda. Y es lo que me pregunto, digo, ¿así se sentirán de feo igual que yo? Yo pienso que la educación es lo más bonito que puede existir. Te preguntan algo, ya sabes qué contestar. No te puedes quedar callado. Yo tenía en mente pues estudiar medicina. Su abuelo de mi esposo, él piensa que no está bien que uno estudie. Si ya se juntó uno, pues atiende tu casa, tu familia. Hay algunas amigas que tengo y que las veo pues como que se están apegando mucho a las costumbres de aquí. Porque las veo que salen casi siempre con su suegra, siempre con la suegra. Y pues ya dejan de ser ellas mismas. Si las ves, no te hablan. Buenas tardes. Yo soy asesora del INEA. Ahora la primera. ¿Lo pagaste? No,
Yo lo que hago allá es apoyar a las mujeres, a las madres jóvenes para que puedan terminar su primaria o secundaria. Ahora 18 muñecas miden de 10 centímetros a menos de 15. 10 centímetros y 18, eso también es cierto. En estudiar como que sí lo pienso, pero pues digo, ya me estoy haciendo grande, como que se está pasando mi tiempo. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Y si querías hacer un comentario al Sí, respecto. quería comentar como el contexto del video, antes de que Leo entre a decir algo muy importante. Tenemos un contexto y un entorno que les está diciendo constantemente a las niñas, tu mejor papel como mujer va a ser ser madre y esposa. ¿Para qué estudias? Si te vas a casar y vas a tener hijos. Y es lo que nos cuenta esta Graciela y lo que están viviendo miles y millones de niñas en nuestro país, todo alrededor, la televisión, los medios de comunicación, en la escuela, los padres, los tíos, todo el tiempo estamos viviendo con esas figuras y estamos creciendo con esas figuras. Entonces, evidentemente, también es consecuencia de esta decisión de casarme, porque al final del día la decisión de Graciela fue su propia decisión, pero rodeada de todo un contexto que le decía que ese era su mejor papel, pues que está obligando a las niñas, ¿no? Y podemos tomarlos como matrimonios forzados y asumir toda la responsabilidad que tenemos como sociedad en esto. Sí, muy importante. Mira, aquí me gustaría complementar. Tenemos en la cultura, que es algo que hemos señalado aquí, esta representación social del príncipe azul y este amor romántico que establece, como ya se ha explicado, que el proyecto de vida de las mujeres depende de otros, pero depende de alguien que no te va a dar no solamente este amor, sino la movilidad social. Ya se ha discutido mucho, se ha documentado en el caso mexicano que la movilidad social, dice Ricardo Rafael, ¿no? Que el elevador de la movilidad social en este país está descompuesto. Para muchas mujeres adolescentes, para muchas mujeres jóvenes, el casarse con una persona mayor que tiene un estatus, desarrollo económico, representa una oportunidad de acceder a los derechos que no tendría de otra manera. Pero que no es real, ¿o sí? No, no siempre es real. En la mayor parte de las ocasiones, como se ha documentado, está asociado a una lógica de violencia. Pero por eso es tan importante trabajar en esta cultura machista, también los hombres, porque si nosotros nos asumimos desde adolescentes, desde jóvenes, como los príncipes azules que tenemos que tener la responsabilidad de las mujeres y de los hijos, estamos atrapados tanto las mujeres como los hombres, y esto es muy importante cuando estamos hablando de construcción de masculinidades positivas con niños, con varones pequeños. Por ello es que cuando hablamos nuevamente de matrimonio infantil, no podemos solamente estar pensando en las mujeres, sino también en aquellos varones, como en los testimonios que hemos visto, que son ambos quienes consideran que en esa alternativa de vivir juntos o de casarse estará la solución. Y esto es falta de oportunidades. Ella comenta que él le propone, juntémonos. Claro. ¿No? Y entonces obviamente está apoyada por toda la familia, toda la sociedad. Los padres de ella dijeron que sí, los padres de él también, etcétera. Y la realidad es que no es así. Él se tuvo que ir a los Estados Unidos con el dolor que representa dejar a su esposa con su bebé, él en los Estados Unidos. Es decir, la realidad vuelve a romper esta idea romántica, estas representaciones sociales de que el matrimonio es una salida. Y nuevamente lo que nos muestra es el vacío, la falta de respuesta del Estado para ofrecer alternativas para el proyecto de vida de estas personas. Adelante, Sandy, por hablando de esta realidad, y también se hablaba hace ratito de la violencia, nos dice aquí una llamada: yo me casé a los 16 años porque pensé que así podía evitar los abusos sexuales que sufría por parte de mi hermano. Casarme no era lo que quería o esperaba. Me arrepentí al primer día de haberme ido, pero mi mamá ya no me aceptó. Muchas veces al no hablar con los hijos no te das cuenta de lo que sienten o de lo que piensan. Aquí esta realidad en donde ella esperaba una cosa y se topa con que no era la salida. Y sabes que eso es interesante, la mamá no la acepta, ¿por qué? ¿Qué es el motivo que está atrás? Pues que ya no la honra. Yo creo que aquí, siguiendo la idea de Juan Martín, en la construcción identitaria, la identidad de la mujer, desde que nacemos, es una construcción de identidad a través del otro y para el otro. Nosotras no nacemos en el mundo como sujetos de existir independientemente de los otros.
y el otro se traduce en el esposo, en el hijo, en el padre, en el hermano. En esta cápsula que vimos, por ejemplo, ella le dice, me siento sola, tú no estás. Y está alrededor de este sentimiento un planteamiento también que es la afectividad, que en todos los estudios de embarazo, de matrimonio, al haber un alto índice de violencia en tu vida, tú sales en busca de amor, de afectividad, tu autoestima está baja y eso hace todavía que esta identidad que tenemos todas las mujeres como género, en donde dependemos del otro, se agudice. Y está alrededor de ello además el otro gran tema, que es el cuerpo, que decía Juan Martín, el cuerpo y la sexualidad. Y la sexualidad, en 2 de los testimonios hemos escuchado, es me vieron con el otro, me vieron platicar, ya suponen que falté al honor, y el honor es que tuve relaciones sexuales o intimidad sexual previo al matrimonio. Entonces, la unión temprana o el matrimonio es la posibilidad real que tiene el adolescente para el ejercicio de su sexualidad. Lo quiero decir porque hoy, en este cambio de los derechos de las niñas y los niños, uno de sus derechos es el ejercicio libre, informado y responsable de su sexualidad. Y hay teóricos, Wilhelm Reich, yo lo recuerdo cuando estudiaba, él decía que en la medida en que tú le propicias al adolescente el autoerotismo, la búsqueda de su sexualidad y la exploración con sus pares, tú vas a evitar violencia sexual, matrimonios adultos, entre otras múltiples causas. Claro, importantísimo eso. Hablando de este tema, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Adelante. Hola, mi Estela Rosa Díaz Gómez, 8 Munech Kuchatachukel, Isla Obonun Quiere, Lita, Lio Yukutik Libuta, Ciudad Rural, Chilo y la Kutik, Bayune, Litzakat Kutik Balta Chukel, Le Asakun Kutik Mayoretik, Ani Juez del Kot Kutik Letabu, Presidencia, Ali Bayune, Ali Papa Kutik, hasta aquí está Ike Chiquisto, Chiqui, Kerem Shkatike, Chiquijone, Bayune, Bat Kutik Shkatik, Ta Buchich Chapanesh Katik, mi Chiquik Bakutik, o Moco Chiquik Bakutik, Bayne Li Juece, las Yal que Yunchik Bakutik, Bayihon Shkatike, las Calbes Shkatik, Papa, las Copon Bay, las Calbes que one Moco Chimali, Bayune, Li Quiereme las Yal que están los Copon Bakutik, Bayune, Li On Shkatike, las Calbes que Moco Tasmarine, y Li Quiereme, las yals que lex que chiqui bakutike chiquistoti quiere las yal que chiqui bakutike bayone las cal que moe mooskuti papa une bayune papa las yals tel teta cabilto que muy cari tashki bakutike que trabaja ya empoderada. Esta chica es de un trabajo de una asociación civil de Chiapas, ACOSAC, es muy buena y es un trabajo que han venido haciendo ellas y han ido empoderando a las niñas. Es decir, esta niña tuvo la fuerza para defender su derecho y quiero reforzarlo. Un juez tendría que escuchar la opinión de un niño o de un adolescente antes de tomar decisiones. Porque aquí está la muestra que ella, que sí se trabajó con ella, tuvo la capacidad para decir, no me quiero casar. Y no la casaron. El apoyo del papá, ¿no? Muy importante. Sí. Claro. Pero en contra del muchacho y al papá del muchacho, que eso también es muy importante. O sea, el muchacho, por haber estado hablando, o sea, cómo se va haciendo la rueda de poder o de influencia, que el muchacho, en el momento en el que llegan los papás y están los policías y está el juez, dice, pues sí, vamos a casarnos. Claro, pero el hombre también lo dice. Pero se pudo hacer esto, yo sí quiero hacer el énfasis, es porque hay un trabajo de 15 años atrás en esa comunidad, en esa asociación. O sea, no es fácil llegar a esas claridades. Por eso una parte sería, digamos, la prohibición del matrimonio infantil de tajo en todas las leyes del país, que ese es un gran paso. Pero el segundo gran paso y el más complejo es cómo desarraigar culturalmente el matrimonio infantil como si fuera un proyecto de vida que va a otorgar mayores capacidades y mayores
potencialidades a las niñas que la educación o que la salud. Ahora, ¿qué falta para que entonces se pueda prohibir a nivel nacional? Ahora hay un debate sumamente importante que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se está definiendo si las excepciones para que el juez pueda casar a un adolescente, serían legales o serían armónicas con la Ley General de Derechos de la Infancia y con la Constitución. Es un debate sumamente interesante porque si la Suprema Corte de Justicia dice que las excepciones judiciales no son compatibles con la Constitución y con la Ley General de Derechos de la Infancia, lo que estaría diciendo es, efectivamente, el Estado tiene que considerar que la prohibición del matrimonio infantil es una medida de protección frente a circunstancias de desigualdad social imperantes en el país y de una cultura patriarcal que genera que más niñas adolescentes se casen y no puedan desarrollar su proyecto de vida. Si la Suprema Corte de Justicia dice, efectivamente es compatible la dispensa judicial, la excepción judicial, y se permitiría todavía que niñas y niños se puedan casar antes de los 18 años de edad, lo que estaríamos, digamos, asumiendo es que no se trata de una medida de protección y que existe el riesgo de que se sigan casando y dejar, digamos, a la decisión de un juez, que es como cualquier otra persona como nosotros, una decisión como la que acaba de pasar con Graciela, por ejemplo, con el testimonio de Graciela, y que entonces él supuestamente va a poder analizar todas las circunstancias para decir que el matrimonio es una mejor opción que, por ejemplo, educarse, que, por ejemplo, trabajar, etcétera, ¿no? ¿El juez está obligado a decir las razones? No, no necesariamente tiene que decir las razones. ¿No? Entonces llega una decisión que se vuelve una decisión legal, se vuelve una decisión arbitraria. Claro, porque, o sea, frente a un argumento como el que tú, Leonardo, acabas de decir, que un juez en cualquier estado de estos diga, es que para ella es mejor casarse que estudiar, pues sería un escándalo nacional, pero como no tienen que decirlo, como no tienen que decirlo y nada más dice, considero que es mejor, pero no las razones, entonces pues ahí está el patriarcado en todo su esplendor. Y hay muchos supuestos en los que en que el Estado ha tenido que poner límites a determinadas, digamos, criterios de autonomía. Por ejemplo, cuando en los años 80 la gente no usaba el cinturón de seguridad, ¿no? Y hubo todo un movimiento, digamos, una serie de legislación que estableció que era necesario ponerte el cinturón de seguridad. ¿Por qué te lo pones? Por tu propia seguridad y por la seguridad del que está delante. Claro, claro. Y eso es una, digamos, restricción a tu voluntad de querer conducir sin el cinturón de seguridad. Y está permitido porque hay un fin mayor que es precisamente salvaguardar la vida. Del mismo caso se tendría que ver el matrimonio infantil. Es decir, se trata de una medida de protección que lo que trata de hacer es evitar que sobre todo las niñas y las adolescentes se casen para aspirar a un proyecto de vida distinto a través de la educación, a través del empleo, de la salud, de la situación económica para poder aspirar a algo mejor. ¿Quién tendría que decir esto es a nivel nacional? Pues ya está establecido en la norma, en la ley, y lo que dice claramente nuestro colega de UNICEF, pues la Suprema en esta resolución que va a tener esta sentencia en esta acción de inconstitucional, ¿Para cuándo estamos esperando esto? Estamos esperando, bueno, pues ya enero. No tiene una fecha precisa porque está establecido en un turno, digamos, y ese turno se puede ir retrasando, pero esperamos que el próximo año, a principios del próximo año, se pueda dar. Junto con esto, también hay 5 estados que tienen que armonizar su legislación. Y ahorita nos dices cuáles son los 5 estados. Sí, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Continuamos en Diálogos en Confianza y le adelanto el tema de mañana que va a ser ¿qué nos hace ser dignos? Esta es una pregunta muy interesante, ayúdenos a responderla, si quiere participar aquí en el estudio también puede hacerlo, comuníquese con nosotros y pues podemos decir que radica la dignidad en poseer algo que se merece por sí mismo, puede ser amor, respeto, justicia, libertad, autonomía y en palabras de Kant, la dignidad de una persona supera cualquier cosa que tenga un precio. Es el valor irreemplazable de ser con el que nunca se puede negociar. De esto vamos a hablar el día de mañana, no se lo pierda. Vamos a continuar ahora con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver primero un resumen de lo que ya se dijo y después un testimonio. ¿Por qué seguimos permitiendo el matrimonio infantil en México? Bueno, conforme a la ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no está permitido. Es una situación multicausal que van desde las situaciones, digamos, de pobreza en la que se encuentran muchas de las familias. Se considera que el matrimonio es un proyecto de vida en sí mismo. Cuando se encuentran con situaciones como, por ejemplo, que salen embarazadas, se considera que el matrimonio sería una figura de protección. 7 de cada 10 matrimonios se dan con personas adultas y en ocasiones esto los puede llevar 17 años de edad. Entonces, esta cultura machista que está en nuestro país, donde las mujeres son consideradas objetos de intercambio, objetos que se pueden, digamos, decidir, en este caso la familia, el papá u otros, sobre la vida y el proyecto de vida de ellas. El matrimonio es una opción. Un niño, un adolescente no está optando por esa opción. En su gran porcentaje está siendo obligada, ya lo decíamos. Le vas poniendo el escenario, las vas enamorando, las vas casando literalmente. ¿Qué está pasando entre los hombres de 19 a 30 años de edad, que es el porcentaje más grande que se une con chicas menores de 15 años o menores de 18 años, para que se les haga normal unirse con una niña? Hay datos muy, muy importantes, fíjate. El 49% de mujeres en matrimonio sufren más violencia física que el resto de mujeres. El 68% violencia sexual y el 16% violencia económica. De acuerdo con el sitio web de la alianza Global Girls Not Brides, niñas, no esposas, 700 millones de mujeres se casaron antes de ser mayores de edad. Cada minuto 28 niñas se casan, lo cual quiere decir que cada 2 segundos una niña contrae matrimonio. México ocupa el lugar número 8 a nivel mundial en cuanto al matrimonio infantil, justo por debajo de la India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopía, Pakistán e Indonesia. Ha estado muy interesante y agradecemos mucho sus comentarios. Se los voy a leer y aquí nos dan también su opinión ustedes. Marta Sánchez nos dice, es un tema de trata de blancas, es la venta de una niña. El papá vende a su hija, aquí en México se da mucho eso. Nezahualcóyotl se hizo eso, se enamoró de una niña y es una cuestión de costumbre indígena. Esta es su opinión. También otra opinión de Juan José Soto, quien nos felicita por el tema y saluda a todo el equipo, dice... Yo considero que por un lado siempre involucran al hombre como el macho mexicano, le echan la culpa cuando el machismo realmente existe en todas partes del mundo. Y dice, por otro lado, fisiológicamente la mujer tiene sus manifestaciones a más temprana edad, al sexo que el hombre. Entonces habla del sistema hormonal, nos extiende mucho su llamada, pero en resumen nos dice al final, no es culpa nada más de los hombres el hecho de estar... pone él como loquitos, estar buscando embarazar. Por ejemplo, yo me casé a los 33 años con una mujer más o menos de mi edad y nunca estuve buscando mujeres para embarazarlas. Aquí ese es su comentario. Y luego nos dice otra llamada de una mujer, es verdad que hay mucho machismo, pero también hay mucha falsa victimización. Yo conozco varios casos como los que están exponiendo y en la mayoría hay mujeres que maltratan a los maridos y hasta se llegan a pegar ellas mismas para perjudicar más a los señores. Y me gustaría que puedan pasar este comentario y dar su opinión al respecto. Bueno, híjole, qué interesante. Qué interesante escuchar las diferentes opiniones. A mí me parece muy importante. Y bueno, quisiera que si nos comentan algo sobre, bueno, dicen, no es solo el macho mexicano, como si decir que el machismo es a nivel mundial se justifica, no sé, ¿qué opinen sobre eso? Y bueno, dicen también esto de que hay manifestaciones sexuales más jóvenes en la mujer, como si eso también fuera una razón que justificara que se casaran más jóvenes. Leonardo, cualquiera de ustedes, ¿quién quiere decir algo sobre eso? Bueno, pues yo creo que ahí hay dos de los argumentos que se han dicho anteriormente que es muy claro. Primero, digamos, no es culpa del hombre, en realidad es una situación de una cultura patriarcal, ¿no? Y cuando queremos decir eso es que, digamos, las reglas y las formas en las que hemos operado en este mundo, en las sociedades, digamos, contemporáneas, se basan en una lógica, digamos, de dominación o de desigualdad del hombre frente a la mujer. Pero no es culpa, pero sí es responsabilidad ya darnos cuenta, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de todos. Y el hombre tiene una gran responsabilidad de darse cuenta de cómo en su práctica cotidiana puede tener prácticas que sean machistas y que partan de una lógica de desigualdad asumida como si fuera normal. Exacto. Y es responsabilidad nuestra darnos cuenta de que eso no debe de ser necesariamente así.
Es difícil el cambio, pero tenemos que ir empezando dándonos cuenta de que efectivamente lo que estamos haciendo en la cotidianidad tiene o está impregnado de una cultura patriarcal que, digamos, normaliza la violencia de género o la desigualdad frente a la mujer. Y el otro comentario que también me parece relevante es el tema de la sexualidad, digamos. Y ya se comentaba anteriormente cómo pareciera que la forma en la que las adolescentes pueden o los adolescentes pueden ejercer su sexualidad es a través del matrimonio. Y no distinguir entre el hecho de casarse, como sucede con cualquier adulto, con el hecho de tener una vida sexual y poderla ejercer con responsabilidad, pero también con placer. Claro, muy importante. Parecería que es en el único lugar en el matrimonio, ¿no? O en la unión libre, o sea, juntándose, Así es, pues, ¿no? Así es. Claro, Sí, perdón, Juan. Sí, por favor, Claudia. Yo quisiera complementar una idea. Si bien la ideología como tal la reproducimos hombres y mujeres, yo decía hace un momento, las mujeres construimos nuestra identidad, es en función de que el otro me va a cuidar, a cubrir, soy para el otro. Pero el hombre es el que en este caso, en esta particularidad, sí se beneficia de esta dimensión de división cultural. Sí, se beneficia. En la medida en que el hombre es el que compra a la mujer, escuchando los propios testimonios que veíamos, yo sí creo que es muy importante hacer ver por qué en México hay todavía padres de familia que deciden casar a sus hijas en compraventa sutil o abierta. Sí, claro que sí hay. Y ahí quién se está beneficiando, el padre. Pero quiero dejar otra idea, no solo el padre, hombre, también hay madres. Es decir, la cuestión de género, de cómo la mujer está siendo objetivizada y subordinada está presente. Pero la visión adultocéntrica, porque estamos hablando de niñas y niños, también lo hacen las mujeres madres, quienes también reproducen esta idea patriarcal. Entonces, la mayoría de quienes reproducen esto no son mujeres, hay que decirlo, claro, son hombres. Claro, y se entiende cada una de las posturas. Supongo que también las mujeres por esta idea cultural en la cual, como nos decía Sandy, ¿no? Cuando yo traté, en la llamada que nos leyó, cuando yo traté de regresar, mi mamá me dijo que no, porque ella está inmersa también en esta idea de que eso es lo adecuado. Del honor de la hija, ¿no? Exacto, el honor de la hija, el honor de ella y aparte la mamá. ¿Cómo le va a transmitir un proyecto de vida a su hija si ella no lo tiene? Correcto. Así ¿no? es. Yo Sí, quisiera complementar adelante. brevemente que cuando estamos hablando de machismo, no es un tema solo, como se ha explicado, de varones, pero sí es importante destacar que los varones sí tenemos una responsabilidad, porque tenemos intencionalmente que renunciar al privilegio que nos da esa condición de desigualdad. Y creo que uno de los testimonios lo planteaba, yo tengo 33 años y no busqué embarazar a mujeres. Es un ejemplo de cómo los varones podemos tomar decisiones alejadas del machismo, pero esto no es una situación sencilla. Tiene que ver con responsabilidad del Estado. Cómo promovemos políticas que ponderen la igualdad entre hombres y mujeres y desalienten esta posición de privilegio que tenemos los varones. Y por eso comentaba hace un ratito, tenemos que iniciar el trabajo con niños y niñas en pequeño, o sea, cuando son pequeños, impidiendo este trato desigual y ya siendo adultos, tenemos la posibilidad, insisto, los varones de renunciar a ese privilegio. De otra manera, vamos a perpetuarlo. Yo recomendaría al público que pueda leer un texto muy, muy rico que se llama La dominación masculina. Un poco lo que planteaba Leonardo. Cómo hemos venido construyendo esta historia a lo largo de miles de años que pareciera normal y verdad que los hombres son mejores que las mujeres. Y esto, pues, por supuesto que es una verdad construida desde la falsedad. Claro, la dominación eso masculina. Es importante que, bueno, el libro ahorita nosotros les ponemos todos los datos, se los vamos a dar a Sandy para que también lo tengan, porque nos preguntan siempre qué libro recomendaron, etcétera, ¿no? Eso es como muy importante que ahorita nos des los datos completos, por supuesto. Y para complementar el comentario que decían de que solo son los machos mexicanos, no, en realidad el sistema patriarcal está incrustado en toda una sociedad global y lo vemos, por ejemplo, ahora que hablamos de matrimonio infantil, hay muchas niñas, cada 28 segundos una niña es casada en el mundo, ¿no? Entonces, no es parte solo de una cultura mexicana, aunque aquí lo vemos reforzado por una serie de tradiciones y por una serie de historia, pero es parte de un sistema global que está afectando en mayor medida a las niñas. Claro, y a las y que tenemos que desde todos los frentes poder frenarlo, ¿no? Y bueno, igual que, por supuesto, los panelistas que tenemos el día de hoy, aquí tenemos también a diferentes personas
que representan algunas asociaciones que están haciendo también un cambio o intentando hacer un cambio. Es importante. Sí. Pati, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Dónde vienes? Nosotros venimos del Estado de México, somos Fundación Sanando Alas. Por supuesto que también estamos buscando la prevención de esta situación, escuchando sus comentarios. Realmente todos son muy asertivos. Considero que desafortunadamente en nuestro país hay una transmisión cultural que no nos deja avanzar. Efectivamente, parte de toda esa situación, yo lo traigo ya de familias anteriores y lo sigo presentando, ¿no? Yo creo que la labor que queremos hacer es eso, ¿no? La prevención, el concientizar. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿A través de qué? ¿De algunas estrategias, pláticas? Sí, pláticas, por supuesto, y tratando también de involucrar a los padres, porque aquí parte mucho el apoyo que tenemos o necesitamos tener por parte de la familia, ¿no? Si la familia no hace una conciencia en que también tiene que participar en la prevención de esto, no podemos avanzar. Claro, hace rato hablaban ustedes de algo bien importante, la situación afectiva. Desafortunadamente, ahorita la mayoría de los niños y adolescentes hablando, están creciendo en un ambiente muy solo. La misma situación económica no les permite a los papás a lo mejor estar como años, algún tiempo atrás, ¿no? A lo mejor mamá se quedaba y estaba al pendiente de ellos. Ahora desafortunadamente no es así. La mayor parte del tiempo los chicos lo pasan solos. Entonces buscan ese afecto y es cuando entonces ellos tienen la necesidad a lo mejor de juntarse o estar con otra persona. Ya lo hablas tú, el matrimonio, el juntarnos, vamos a juntarnos, ¿no? Porque pues me siento solo, etcétera, etcétera. Y es lo que ustedes, ok, muchísimas gracias, Pati. Y bueno, de este lado tengo a Mario. ¿Mario? Malcolm, es que me tapas. Malcolm de World Vision México. ¿Cómo estás, Malcolm? Bien, para nosotros es fundamental reconocer que estamos en un contexto de violencia, tanto en zonas rurales como urbanas, y que es fundamental acercar espacios de desarrollo de habilidades para la vida en niñas, niños y adolescentes. ¿De qué manera lo están haciendo ustedes? Pues a través de talleres, a través de discusiones con ellos, de espacios de participación en donde ellos y ellas sean escuchados, donde los adultos reconozcan la importancia de escuchar su voz, de escuchar su opinión, y que además esto se traduzca en políticas públicas, tanto a nivel municipal como estatal. Claro, importante. Que todas las estrategias de la escuela de salud escuchen lo que las niñas están viendo, lo que sienten, y es un proceso lento pero importante, que las costumbres se vayan desmontando porque se normaliza mucho la violencia. Claro. Pues entonces eso lo están haciendo. Gracias, Malcolm. Muchísimas gracias. Sandy, adelante, por favor. Pues mira, muchos comentarios muy interesantes. Gracias a todos. Nos dicen aquí en Facebook Live. Desgraciadamente me ha tocado ver casos cercanos de amigas de la escuela que se juntaron con sus parejas al salir de la secundaria o dejaron su preparatoria trunca o se embarazaron. Sigo pensando que nos hace falta que los padres nos enseñen a poner límites a los demás hacia nosotros. Creo que si uno como mujer no quiere que sucedan las cosas, no suceden. Así el chico insista y dice, creo que si una persona te lleva a hacer cosas que sabes que a largo plazo no te van a perjudicar, es porque no te quiere. Otro comentario de Karen Host dice, el sentimiento y el compromiso no te lo otorga un papel. Si la razón y el corazón no están equilibradas en una relación de pareja, no habrá ley ni religión que los haga funcionar sanamente. Forzar situaciones generalmente no sirve más que para dañar y dañarse. También Xochitl Hernández dice, generalmente esas uniones son porque desean salirse de casa con la falsa ilusión de que todo mejorará. Mientras existan programas, dice algunos en la televisión, algunos que cosifican a la mujer, entonces no se podrá reeducar a la sociedad. Aquí también, pues sí, también los medios, ¿no? Hablan de los medios qué impacto podrían o no tener. También nos dice Belinda, de nada sirve la ley, dice, por ejemplo, en el caso de una amiga de 13 años que se fue con el novio, fue por ella, se volvió a ir y finalmente a través o por la ley le dijeron que ya la dejara, pues se iba a ir de nuevo. El novio tenía 23 años. No me queda muy claro, pero supongo que los papás por medio de la ley trataban de traer a la hija, pero por algún motivo no se podía. No se podía. Sí, exactamente. Vamos a entrevistar de este lado a Michelle.
¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por estar aquí. ¿De dónde vienes tú? De Fundación Primero la Infancia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nosotros nos dedicamos a educar, a capacitar y a sensibilizar a padres de niños en primera infancia, ¿no? Empezamos a ver que antes la prevención estaba en la adolescencia. Entonces el adolescente ya llega, nos estamos dando cuenta que el adolescente ya llega adicto, ya llega con problemas de salud mental, ya llega con muchos temas que se tienen que prevenir en la primera infancia. ¿Y cómo hacemos esto? Trabajamos con los cuidadores. Tú al trabajar con un cuidador que cambie su familia, va a cambiar la siguiente generación. Entonces nos dedicamos a empoderar a estas familias en temas de crianza respetuosa, no violencia, que no acudan a estos temas como de disciplina agresiva, con agresión psicológica, con agresión física y abuso, para que los niños crezcan más sanos mentalmente y más felices, y de esta manera pueda cambiar la siguiente generación. ¿Y ustedes están en todos lados? Estamos en la Ciudad de México, pero hemos trabajado en varias partes de la República. Ok, Michelle, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A ver, Sandy, sí, algunas otras llamaditas. Bueno, pues tenemos también más de Facebook Live. Dice, habíamos hablado de que en algunos casos se obliga, sin embargo hay otras llamadas que nos dicen no siempre se obliga a casarse, sino que las chicas y los chicos son los que deciden juntarse por creer que van a estar mejor. También nos hablan de qué sucede en las ciudades, porque tal vez nos hemos enfocado más a hablar de espacios rurales, pero dice, en las ciudades las jóvenes siguen embarazándose y casándose y muchas se sienten orgullosas de ello. Ahorita regresando al corte, porque creo que ya no nos va a dar tiempo para retomar esto. Nos dice otra persona, yo me casé a los 21, soy madre soltera, aunque sigo casada. Él está actualmente retomando su vida con otra familia y con un hijo. Y bueno, pues todo esto ha sido difícil. Muchas gracias, regresamos, seguimos leyéndolos a todos ustedes. Regresamos y en este momento le pido muchísima atención para que por favor nos ayude con información. Si usted reconoce a alguna de las personas que va a ver en estas fotografías, por favor comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque sus familias están buscándolas y con su ayuda seguramente se podrán reunir nuevamente. Vamos a ver la primera imagen, es de Isabela Saraí Hernández Olvera, quien se extravió en Oriente 16, esquina Norte 5, en la colonia San Isidro, en el municipio Valle de Chalco, en el Estado de México. Isabela Saraí está extraviada desde el 29 de julio del 2015. Otra imagen que le vamos a mostrar es de Ian Alcántara Neri, quien se perdió en calle Camelia, esquina con Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc de la colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Ian Alcántara está desaparecido desde el 16 de octubre de este 2017. Y la última imagen es la de Adriana Montserrat Carmona Flores, quien se extravió en calle Ferrocarril de Cintura, número 105, en la colonia Morelos, de la delegación Venustiano Carranza. Adriana está desaparecida desde el 13 de octubre de 2017. Muchísimas gracias por cualquier información que usted pueda proporcionar y nosotros continuamos con nuestro tema. Vamos a ver la siguiente información. El matrimonio infantil no es la única forma de controlar a las niñas pretendiendo que se les protege. ¿Has escuchado sobre la mutilación genital femenina, también llamada ablación genital? Esta práctica se realiza en al menos 30 países, incluida la comunidad de Pueblo Rico en Colombia. Se considera un rito de iniciación que prepara a la mujer para la vida adulta y matrimonial. Con la mutilación genital femenina, se busca que la mujer no sienta placer en las relaciones sexuales para así mantenerla fiel a su esposo. Esta práctica, además de violatoria de los derechos humanos de las niñas, las pone en situaciones de riesgo, llevándolas incluso a morir. A pesar de que ya en algunos países se ha erradicado esta práctica, aún falta mucho por hacer. Bueno, es muy interesante escuchar todo esto, ¿no? Híjole, que están durísimo, diciendo por las imágenes también, ¿no? Las imágenes son fuertísimas y bueno, por supuesto que lo que está sucediendo es importante frenarlo y entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Claudia, nos ibas a comentar algunas cifras donde parece que algunas acciones demuestran que sí está reduciéndose el matrimonio en los últimos años, el matrimonio infantil. Bueno, de acuerdo a la encuesta de nupcialidad del INEGI, sí es importante hacer notar que de 2010 a 2015 tuvimos una disminución, no solo en matrimonio, sino también en uniones libres. Esto
me parece relevante porque hay argumentos, hay personas que dicen, bueno, si tú prohíbes el matrimonio, va a incrementarse las uniones libres. Pues nos muestra el dato que no es necesariamente este comportamiento el que tenemos. La población casada, por ejemplo, disminuyó el 0.16 y uniones libres 0.25 puntos porcentuales de 2010 a 2015, ¿no? Entonces, eso me parece que es también necesario comentar. El otro, de acuerdo al comentario de una de las personas que se leyeron, decía que la mayoría, que no era solo un asunto de casar a adultos con menores, sino que también eran decisiones de los jóvenes. Creo que aquí hemos planteado que hay ese escenario, tiene toda la razón, pero lo más relevante es que el porcentaje es el menor. Es decir, es un número menor el que decide, y el mayor, que está pasado de 78, 81, según el año, llegamos hasta el 81%, en donde deciden casarse o deciden unirse en uniones libres, es la mayoría mayores de edad. Y también creo que es importante reflexionar de verdad, invitamos a este público que piensa así, ¿hasta dónde es una decisión consciente? No quiere decir que un adolescente no tenga capacidad de decisión, no tenga capacidad de toma de conciencia, no. Pero hasta dónde la cultura que hemos ya ampliamente expuesto aquí no está privando en la idea de esta chica, de este chico. Porque además sí se cree, y es algo que hay que también documentar y socializar, que el matrimonio te va a dar garantía y protección al emanciparte. Y esa es otra falacia. La emancipación es parcial. Y la emancipación quiere decir que te conviertes en adulto. No es cierto. Porque un adolescente, una pareja adolescente no puede acceder a un contrato de vivienda, no puede contratar para un vehículo, no puede contratar, es decir, no tiene capacidad jurídica para establecer un contrato. Ni jurídica ni económica, ¿no? Es Claro, sujeto de crédito tampoco. Y aparte viven en casa de sus padres. Y su capacidad de trabajo también es limitada, porque hay una prohibición al trabajo infantil hasta los 18, y sí hay el de 15 a 18 en condiciones que son precarias. Y quiero hacer aquí el análisis nada más. Este tipo de trabajo suele ser informal, es decir, no podemos pensar que nuestros adolescentes van a trabajar en trabajos formales. Ante la precarización del trabajo, el desempleo y el aumento del trabajo infantil, ahí están cayendo estos jóvenes. Y la seguridad social, que es otro dato que hay que cazar para proteger al niño y a la niña que van a nacer, o al niño o niño que van a nacer, pues el 58% de los que están unidos en matrimonio tienen seguro popular. El resto no. Tienes un 24% en seguridad social de IMSS, ISSSTE, y el 17% no tiene nada. Entonces tampoco te genera la seguridad. Por eso yo insistiría, el matrimonio ni la unión son opciones para acceder a tus derechos. De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta población tiene que tener seguridad social, educación, derecho al juego, a la diversión, el conjunto de sus derechos protegidos. Sí. Oye, a mí me gustaría preguntar tal vez algo que es un poco fuerte, pero estamos hablando de cierta esclavitud, ¿no? La esclavitud moderna. Claro. ¿Por qué? ¿Qué Yo nos creo que dirías hay que sobre eso? tener presente que cuando una persona no tiene la posibilidad de decidir sobre su proyecto de vida y depende de otra, estamos hablando de una relación literalmente de esclavitud o legalmente trata. Quisiera poner el triste ejemplo de Sonora. Sonora aún, hasta hace, digamos, un par de meses, tenía su marco normativo en el que el estupro, o es decir, la relación sexual de un adulto con una mujer menor de edad, podía resolverse o perdonarse a través del matrimonio. Estamos hablando de 2017, México ya con una ley en 2014 de avanzada, con muchos tratados internacionales y una entidad, no estamos hablando de la más pobre, no estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, Guerrero, estamos hablando del estado de Sonora. Y esto da cuenta de cómo el Estado mexicano aún no tiene un marco jurídico homogéneo que permita proteger a niños y niñas en igualdad de condiciones. ¿Y cuál era el argumento de que no se cambiara eso en Sonora? Nuevamente, las prácticas machistas y la normalidad de que esto ha funcionado así, o sea, ¿por qué vamos a cambiarlo? Y nuevamente... Ahora, nada más para que entendamos bien lo que nos estás diciendo, porque me parece un dato gravísimo. O sea, él se acerca
al juez a decir, me caso con ella, aunque ella no quiera, y con eso lo perdonan de haberla violado. Exactamente, correcto. claro. Y aparte la obligan a casarse. Además, pero quien da el permiso son los padres. O sea, normalmente cuando hay una dispensa, una excepción, quien da la autorización son los padres o los tutores. Ahí solamente para complementar lo que dice Juan Martín, hay una concepción de que entonces el matrimonio se vuelve una figura de protección, ¿no? Claro. Como la, digamos, pero es la como la deshonraste a la niña. La honra de la familia. Entonces, la forma en la que la vuelves a honrar ya vas a tener casándola. permiso de violarla a diario. Así es. Exactamente. O sea, ya todos los días la puedes violar y te vamos a hablar. Y por ello la idea de esclavitud, porque en este ejemplo, que lo pongo en el caso mexicano, no estamos hablando del mundo árabe, no estamos hablando de la India. No, estamos hablando México, de Sonora. Y es una manera de legalizar la esclavitud, una manera moderna, en la cual tristemente no solamente está aceptada en nuestra cultura, sino que nuestro marco normativo tiene todavía muchas deficiencias. Por ello es que aquí es muy importante asumir que esto es una responsabilidad del Estado. Ya se avanzó con la Ley General de Derechos de Niños y Niñas en su artículo 145 que prohíbe el matrimonio. Ahora es la responsabilidad de los gobiernos estatales armonizar esas leyes en los códigos civiles y en sus leyes estatales, pero muy, muy importante desarrollar acciones intencionadas o afirmativas con niñas para que no sea en su escenario, que en eso que explicaba Claudia, ¿por qué algunas adolescentes plantean yo quiero casarme? Porque lo que tienen en su entorno no da alternativas o proyectos de futuro. Y entonces esta es una posibilidad, además de lo que podemos hablar de el control machista y demás. Entonces el Estado tiene que hacer acciones afirmativas para empoderar a las niñas, no solamente cuando sean adultas. Hay que tener presente que la discriminación y la violencia de género inician siendo niñas. Oye, Juan Martín, ¿alguno de ustedes? Sí. Me gustaría complementar a Juan Martín. También pensar en quienes se encuentran ya casados en este momento, ¿no? Y quienes fueron casados bajo estas formas para perdonar delitos. No hay una política pública ni una acción para resarcir o recuperar los derechos violados de estas niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo, no hay mecanismos de divorcio automático. O sea, divorciarse es de por sí un problema, ¿no? Y bastante complicado. Entonces ahora, para una niña, niño o adolescente, no hay un mecanismo inmediato de divorcio. Esto está asociado con la emancipación. Por eso decía que es parcial. Si te quieres divorciar, es por conducto de tus padres. Claro, increíble. Y ahora la educación a ver, les quiero decir, ¿alguno de ustedes nos puede hablar sobre el caso de Aguascalientes en el que están pidiendo un amparo para Ese que... Esa es la acción de inconstitucionalidad. Es la acción de inconstitucionalidad que interpone, digamos, paradójicamente, una comisión de derechos humanos, la de Aguascalientes, en la que impugna la reforma al Código Civil de Aguascalientes que prohibía la excepción judicial, diciendo que el anterior código que establecía la excepción o la dispensa judicial era armónico con la Constitución y con la ley general, ¿no? Entonces, bajo esta acción de inconstitucionalidad que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia, se va a resolver si efectivamente una dispensa judicial es compatible con el principio de interés superior de la niñez y el principio de la igualdad, para decir que efectivamente el matrimonio infantil debe de prohibirse de tajo en el país. Y esto, si bien puede aplicar solo al caso de Aguascalientes, que es lo que se va a discutir en enero del próximo año, pues puede tener una repercusión a nivel nacional y se pueden abrir más puertas para que se presenten más acciones de inconstitucionalidad para ver si permiten o no dispensas para que se casen los menores de 18 años. ¿Quiénes son las voces que piden eso? O sea, ¿de dónde nace? O sea, no es de repente hay una propuesta ahí en la mesa que nadie sabe quién la dijo. ¿Quién está proponiendo que...? Pues en este caso el ombudsman de Aguascalientes es quien está planteando ello, lo cual... Y ahí detrás también esta concepción, nuevamente volvemos a esta concepción moral de que el matrimonio es una figura de protección, de que es mejor, digamos, honrar a una niña casándose que protegiéndola a través de, digamos, garantizándole su educación y un proyecto de vida distinto. Hay suficiente evidencia que podría decir que en términos de salud, de educación, de proyecto de vida, de la propia sexualidad que tienen los adolescentes, que el matrimonio infantil no puede ser una figura de protección, todo lo contrario. De hecho, ante la situación que vivimos de crisis, con problemas económicos, con dificultades para acceder, vuelvo al punto de seguridad, al punto de trabajo, suponer que el matrimonio te va a facilitar es una falacia. Y más bien habría que llevar, es decir, el problema estructural, los problemas estructurales que subyacen al matrimonio, al embarazo,
y a otros problemas sociales, se van a agudizar con el matrimonio. Claro. Eso es lo que yo creo que, y por ello coincidiría mucho con los compañeros en donde el Estado con la reforma jurídica no es suficiente. Tenemos que construir políticas que te van a garantizar integralmente los derechos de las niñas y los niños. No puedes dejar solo la reforma porque eso tampoco te va a resolver el problema. Y segundo, tienes que también avanzar en una armonización de otras normas. Es decir, tienes que revisar la parte laboral, la parte de seguridad social, la parte de vivienda, es decir, otros temas del desarrollo para que veas cómo está tratado el adolescente, el niño y la niña. Y como bien decía la colega de Save the Children, tienes que pensar en los que ya están en situación de matrimonio, porque si son adolescentes requieren la protección especial del Estado y de sus bebés. Y aparte parece que no tienen salida una vez que ya están ahí, ¿no? Nos están volviendo a preguntar que si nos pueden explicar un poquito más sobre la emancipación. Sí, bueno, la emancipación es un concepto jurídico que se usa que cuando tú te casas, por autoridad, porque lo aceptó tu mamá, tu papá o el juez, tú ya te conviertes en adulto, porque tienes no importa la edad que tengas. No, exactamente. Y tú tienes la capacidad pensando en que vas a hacer una familia y que en esa familia vas a proteger y cuidar en una visión patriarcal el hombre a la mujer y al niño, en una visión más abierta a los adultos, a los menores de edad. Esta idea de emancipación de que eres adulto para acceder al trabajo, pero hay que verlo desde la ley laboral que prohíbe el trabajo infantil y te va a permitir trabajar a menores de 18 años y hasta 15 años en trabajos que no te afecten tu desarrollo y tu vida y tu salud. Por otro lado, el acceso a otros derechos, me voy concretamente, quiero una vivienda porque yo voy a hacer mi familia. El joven necesita de mamá, papá o de una autoridad para acceder a un crédito, pero el crédito no lo va a poder pagar él, sino lo tendrá que pagar un adulto. Ser parte de un sindicato, crear una empresa. Es decir, tu capacidad jurídica, que es el otro gran tema, no es, que es el tema de la adolescencia y es la discusión, tu capacidad jurídica para el acceso a los derechos, cómo se va a ir concretando y el matrimonio que te emancipa es una emancipación parcial, ¿no? Y menos lo que yo decía, pues yo soy adulta, ya viví con un hombre, no quiero seguir viviendo con él, no me puedo divorciar, tengo que ir con mamá, con papá o con un juez para que me autorice que me quiero divorciar. Sí, entonces es como una especie de trampa, ¿no? Literal. Por eso es... Pues es el honor familiar. Es una forma de esclavitud, es una trampa. Y hay que tener presente que el matrimonio... Y es una cosa cultural, porque ahí estamos hablando del honor familiar, que está... Y entonces, por supuesto, volvemos a darnos cuenta y se puede volver otra vez a ver claramente cómo se hace un objeto de la mujer. Sí, claro. Porque entonces no me importa lo que pienses, no me importa lo que sufras, no me importa lo que quieras. Tú vas a preservar la cultura familiar para honor de nuestra familia y te vas a quedar ahí. ¿Te gusta hasta los 18 años también en el público nos hablan de creencias religiosas. En una llamada dice, está muy interesante el programa, hay muchos factores para llegar al matrimonio y a la religión, y la religión también ocupa un lugar importante. Pertenezco a una religión en la cual desde los 6 años a los niños y niñas se les habla acerca del matrimonio y se cree que el ser humano no puede ganar la gloria de Dios si no es a través de este. Y nos dicen la delegación Iztapalapa, las madres empujan a las jovencitas a que se junten con el joven que no tiene los medios para mantener una familia y acaban manteniéndolos los mismos padres, y se ve muy normal que a los 15 tengan hijos. O sea, oye, ¿y no dice qué religión? No, a ver si nos llama y nos aclara cuál es esta religión. Porque eso es muy importante, ¿no? Que es lo que ustedes también comentaban. O sea, es a nivel cultural, y bueno, sabemos que a nivel cultural se permean todas estas ideas religiosas y se perpetúan hasta las leyes, es increíble. Sí. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros, estamos en vivo en Diálogos en Confianza y la próxima semana nuestro tema van a ser los sentimientos de soledad en la adolescencia, un tema bien importante, de alguna forma relacionado a lo que estamos hablando el día de hoy.
Y bueno, vamos a analizar, cuando nuestros hijos adolescentes nos dicen que se sienten solos, ¿ustedes a qué creen que se refieran realmente? Podemos pensar en un sentimiento de soledad que puede implicar esta falta de capacidad de contactar o de tener intimidad con las personas, o nuestra propia percepción de esta interacción con el mundo. Pero pues tal vez para ellos, ellos necesitan y requieren sus propios espacios y lo están viviendo de una manera y es distinto a como nosotros la podemos entender. Es importante que la soledad se trabaje en la adolescencia, es importante entender que requieren ellos espacios para estar solos, pero también hay algunas otras conductas en las cuales nosotros los podemos orientar. ¿Qué pueden hacer los padres para reducir este sentimiento en los chicos y en las chicas? Vamos a analizarlo con ayuda de nuestros especialistas y de sus preguntas y sus testimonios la próxima semana. El tema: sentimientos de soledad en la adolescencia. Vamos ahora a continuar con un resumen de lo que ya se ha dicho en el tema de hoy, matrimonio infantil. Tenemos un contexto y un entorno que les está diciendo constantemente a las niñas: tu mejor papel como mujer va a ser ser madre y esposa. ¿Para qué estudias si te vas a casar y vas a tener hijos? La televisión, los medios de comunicación, en la escuela, los padres, los tíos, todo el tiempo estamos viviendo con esas figuras y estamos creciendo con esas figuras. En la construcción identitaria, la identidad de la mujer, desde que nacemos, es una construcción de identidad a través del otro y para el otro. Y el otro se traduce en el esposo, en el hijo, en el padre, en el hermano. Efectivamente, el Estado tiene que considerar que la prohibición del matrimonio infantil es una medida de protección frente a circunstancias de desigualdad social. El hombre tiene una gran responsabilidad de darse cuenta de cómo en su práctica cotidiana puede tener prácticas que sean machistas y que partan de una lógica de desigualdad asumida como si fuera normal. Es difícil el cambio, pero tenemos que ir empezando a darnos cuenta de que efectivamente lo que estamos haciendo en la cotidianidad tiene o está impregnado de una cultura patriarcal que, digamos, normaliza la violencia de género o la desigualdad frente a la mujer. En México hay todavía padres de familia que deciden casar a sus hijas en compraventa sutil o abierta. Sí, claro que sí hay. Cada 28 segundos una niña es casada en el mundo, ¿no? Entonces, no es parte solo de una cultura mexicana, aunque aquí lo vemos reforzado por una serie de tradiciones y por una serie de historia, pero es parte de un sistema global. Hola, tengo 16 años. Soy mamá joven. Me embaracé hace 2 años, apenas tenía 14 años de edad. Mi vida cambió repentinamente. Antes de embarazarme, estudiaba en la secundaria. En tercero de secundaria no lo terminé por quedar embarazada. Estuve estudiando en distancia. Mi vida cambió radicalmente. Dejé de salir, de convivir con mis amigas. Dejé de estudiar 1 año y fue algo depresivo, porque me sentía desesperada de no salir, no disfrutar mi juventud ni mi adolescencia. Ahora disfruto mucho a mi bebé, sigo estudiando la prepa. Es complicado porque luego no hay veces que él me lo pueda cuidar, pero pues soy feliz con mi hijo. Y la historia empezó cuando empecé a salir con mi novio. No nos cuidamos, él se enteró de que iba a tener un bebé, se hizo responsable. Al momento pensé en no tenerlo o darlo en adopción. Después empecé a ver cómo mi hijo crecía dentro de mí y fue una experiencia muy bonita y decidí quedarme con mi bebé. Y aquí sigo luchando con mi bebé porque ellos no tienen la culpa de las cosas. Mi mamá se enojó mucho, la decepcioné mucho. Ella me dijo que ella me apoyaba en todo. Ella hasta el momento me apoya en todo y es muy feliz con el niño. En casa de mi novio, pues igual que aceptaron al bebé
igual se enojaron mucho, se decepcionaron y ahora quieren mucho al niño. Hoy me siento de ser mamá muy feliz porque es algo especial y que orgullosamente sé que puedo sacar a mi hijo adelante, que todo lleva un esfuerzo, pero sí se puede. Aunque seas madre joven, todo se puede. Yo en un futuro me veo como una persona exitosa porque mi hijo no me detiene a nada. Él más que nada es mi consuelo por si me caigo, volverme a levantar. Muchísimas gracias por esto que acabamos de ver, esta cápsula. Y a mí me gustaría decirles a todos los que nos están viendo que el 5 de diciembre vamos a hablar justamente de matrimonio en adolescentes, que es un tema también que... Embarazo, perdón. Claro, estoy en matrimonio. Embarazo en adolescentes, gracias, mi Sandy. Oye, y que es un tema que aparte, nos han pedido mucho y tenemos, va a estar muy interesante, así es que apúntenlo por ahí en sus agendas. Sí, ¿Qué pasó, y justamente mi Sandy? hablando de esto nos llama Ana Alvarado y dice, yo soy maestra de secundaria y no hay estrategias para las niñas adolescentes que se embarazan, que puedan permanecer dentro del sistema educativo. Y en muchas escuelas las presionan para que abandonen sus estudios por temor al contagio, lo pone entre comillas, es decir, que se puedan generar más embarazos en las amigas. Esto es un agravio de parte del Estado a las niñas. O sea, como si embarazarse fuera un contagio. Sí, como si pone mal ejemplo. Dar Pone mal ejemplo, exactamente. Y también sí que importante sería poderlas apoyar para que sigan estudiando. Hay una representación social que cruza mucho en el sistema educativo y que la conocemos como la manzana podrida. Entonces, eso significa, por supuesto, un trato discriminatorio porque les expulsan si consumieron sustancias, si se embarazaron o incluso si iniciaron su vida sexual, ni siquiera el embarazo. Entonces, sí, el sistema educativo es uno de los espacios de gran oportunidad para frenar el embarazo, para frenar el matrimonio y las uniones tempranas, pero paradójicamente también es un lugar que puede dejar sin protección a las niñas, a los niños y particularmente a los adolescentes. Claro, o sea, una vez que sí parecería que es para prevenir, pero en el momento en el que ya no se puede prevenir, ya las abandonan. Y esto es muy grave porque en realidad los dejamos fuera del sistema y fuera de las totalmente de desventaja. Entonces, por eso creo que entre las alternativas que tenemos que tener para prevenir el embarazo, lo decías hace un ratito en el comentario, Claudia, hablamos de prevención de embarazo y otras, pero no estamos hablando de prevención de uniones tempranas. Y hay que tener presente que aquí uno de los corazones con las y los adolescentes son sus derechos sexuales y reproductivos. El testimonio que acabamos de mirar es muy triste. Es un poco paradójico que tenía musiquita romántica cuando el testimonio es muy duro. O sea, se embarazaron sin desearlo, no quería tener a este bebé y no hubo alternativas, cuando en la Ciudad de México sí las hay, para poder hacer una interrupción segura del embarazo. Entonces, hay que tener presente que vamos construyendo una sociedad donde el matrimonio se convierte en una dictadura. Y cuando una dictadura, por supuesto, te impone una forma de ver el mundo, te inhibe tu derecho a decidir si te casas o no, y empiezas con ello a sufrir, es que es algo que tenemos que revisar, y el Estado tiene que revisar eso. Claro, lo revisaremos, como dije, el 5 de diciembre, sobre todo lo de los embarazos en adolescentes, pero bueno, por supuesto, está señalada más una niña que toma la decisión o una mujer que toma la decisión de interrumpir el embarazo que una mujer que toma la decisión de tenerlo, ¿no? A esa sí se le aplaude, no importa la edad que tenga. O sea, también ahí tenemos un problema muy grave. De sufrimiento eterno. Y las consecuencias que también se ha estudiado a cabalidad por parte de la neurociencia, de las afectaciones de un bebé cuando no es deseado y las implicaciones, uno de los testimonios que nos hablaba dentro del público, pues como el tema de la capacidad afectiva que una de la adolescente debe tener hacia un bebé. Claro, la vida te va a dar siempre esperanza y amor, y un hijo te va a dar eso, como lo dice el testimonio, pero lo que no podemos subliminalmente obviar y dejar a un lado es que esa adolescente sentía soledad, esa adolescente buscaba amor, esa adolescente estaba en construcción de su persona. Y aparte lo que es terrible es que buscando eso, buscando llenar esos vacíos, ella trae al mundo a un bebé que está exigiéndole eso, no se lo está dando a ella, ¿no? Eso es lo que y nada más. Y una palabra que usa que es muy, muy recurrente,
decepcionamos. Decepcionamos. O sea, aquí está el tema del pecado, está el tema de lo malo, es decir, el ejercicio de la sexualidad está conminado a equivocarte, está alrededor de una afectación, cuando debería de ser un bienestar humano, y para ello el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos hay que informarles, educarles para que lo vivan sin que lleguen a decepciones. Claro. Y con sobre responsabilidad, todo los sobre espacios todo. de escucha, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon cómo se sentían estos chicos por haber quedado embarazados? ¿Cuántas veces antes del embarazo escucharon cómo se sentían, tomaban en cuenta su opinión, les daban espacio en la casa? O sea, también tiene que ver con cómo estamos escuchando las voces de niñas, niños y adolescentes y estamos atendiendo lo que ellos quieren y lo que nos están pidiendo. En el video de Graciela, cuando lo grabamos, hicimos un círculo con chicas casadas y chicas no casadas y todas participaban y nos comentaban sus preocupaciones, sus exigencias, y al final de esta charla nos dijeron, es que nunca nadie se había sentado a escuchar qué sentimos las mujeres, para empezar, de esta comunidad, qué sentimos de ver a nuestras amigas casadas y qué sienten nuestras amigas casadas, porque no hay espacios, ni el Estado está abriendo espacios de escucha, ni la sociedad está abriendo espacios de escucha. ¿Y qué fue lo que escucharon? Principalmente que se quedan en las casas de las suegras, donde las suegras les enseñan cómo ser mujeres, es decir, les enseñan a hacer el aseo, les enseñan a cocinar, mientras los hombres se van a otro país a trabajar, empiezan a ser madres, no pueden salir, están encerradas. Entonces, básicamente nos comentaban, como le decía Juan Martín, que es un espacio técnicamente de esclavitud, ¿no? Donde se convierten en cuidadoras del hogar y cuidadoras de las suegras. Entonces sentía como mucha frustración de yo ya no tengo mi vida porque mi vida me la dicta mi suegra y me dice qué hacer. Claro. Y en cambio las que no estaban casadas estaban frustradas porque decían, es que todo el tiempo, todo el mundo me está diciendo que está mal, que esté en el bachillerato, y aparte siento una frustración de ver a mi amiga que no puede hacer su vida y que no puede salir conmigo a estudiar y que no puede hacer cosas. Entonces, ahí está el espacio y la carencia de la escucha de estos chicos y chicas de lo que están pasando cotidianamente. Claro. No, y complementando lo que dice Ivonne, me parece muy importante, digamos, señalar que pareciera que hay una dicotomía, una decisión forzada, completamente forzada para las adolescentes embarazadas, entre tener al niño y casarse y o interrumpir su embarazo, cuando al final, bueno, ella puede decidir tener al niño, pero no necesariamente significa que la mejor forma de protección de ese niño que va a nacer de esa pareja sea la unión temprana o el matrimonio, ¿no? Ahí está otra vez esta falsa concepción de que como te vas a casar, ¿no? o como estás embarazada, pues tienes la obligación de casarte. Y ahí también tenemos que adecuar todo el sistema jurídico mexicano y todas las políticas públicas para proteger a esta niña que está embarazada, a esta adolescente que está embarazada, para que pueda seguir yendo a la escuela, para que pueda desarrollarse, como también al niño que van a ser de esa pareja, en el entendido en que lo que une a esa pareja no es el matrimonio, sino el derecho a la identidad con ese niño que nació de esa pareja. ¿Sí? Y entonces, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con la salud, con la educación, tendría que estar referido a ese niño recién nacido y a su vínculo con los dos padres, tanto el reconocimiento de la paternidad, que no tendría que darse, digamos, acreditando, sino tendría que presumirse de tajo, como también toda la parte que tiene que ver con el acceso a los derechos que tiene la madre para que pueda seguir desarrollándose. Claro, y también esto pensarlo incluso independientemente si es el joven o ella, es decir, en una visión igualitaria también ella tiene la posibilidad de trabajar y el derecho a trabajar y el acceso al derecho, o sea, no es a través de él, ¿no? Claro, que esa es otra de las cosas que escuchamos comúnmente decir, no, ay, sí, qué fácil. Entonces yo me quedo, tengo al bebé y él se va, ¿no? A que se quede también. O sea, también está ese argumento, se escucha también socialmente decirlo, Es ¿no? parte de la lucha que cuando hablamos de la igualdad de género, es precisamente cómo rompemos esos estereotipos y estos roles tradicionales que dejan afectada a una parte, es decir, en este caso a las mujeres, en una relación de desigualdad. Y la responsabilidad que tenemos como sociedad, pero como Estado, es generar condiciones para que el matrimonio, que es una decisión de personas adultas, digamos, es un poco el planteo a nivel global, sea en condiciones mejores de igualdad, donde los proyectos de vida
de hombres y mujeres y de los hijos que forman parte de esa familia se puedan dar en plenitud. Porque el problema de fondo es cuando este modelo de matrimonio o de familias solo pondera el beneficio a algunos, esencialmente varones. Claro. Y eso es lo que tenemos que empezar a romper y a cuestionar. Claro. Sandy, adelante. Les leo unas llamadas a manera de conclusión. Gracias a todos por sus felicitaciones. Francis Mendoza dice que está muy interesante el tema. María Alcántara, qué tema tan importante. Hay mucho por hacer. Gracias por siempre tratar asuntos tan reales donde como sociedad debemos reflexionar y actuar. Saludos a todos los que realizan diálogos en confianza. Carla C. dice que bueno que retoman el tema de la toma de decisiones. Muchas de estas, si bien al parecer son tomadas en lo individual, también van de la mano con creencias, imposiciones, los debería, tengo que, tan comunes en nuestra vida cotidiana, así como las maneras, entre muchas, de nuestras identidades que se van creando como mujeres y hombres. Felicidades a todas las personas que trabajan en cuestionar y generar alternativas para ejercer nuestra autonomía y concientizar sobre el proyecto de vida del que han hablado. Y bueno, pues en este caso a las generaciones de más jóvenes. Excelente programa. Y por aquí tenía yo a alguien que quiero saludar hasta Chicago, que nos estaba viendo en Chicago. Se me perdió su nombre. Aquí está, Adris López. Muchas gracias por escribirnos desde Chicago y a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo. Claro, por supuesto, a todos los que nos están viendo. Ahora sí que una frase para terminar, tenemos un minuto. Una frase. No ver al matrimonio como algo normal, reconocer que es una unión formal o informal y que tenemos responsabilidades todas y todos para erradicarlo. Gracias. Lo que constituye una medida de protección para las adolescentes y para las niñas no es el matrimonio, sino es el acceso a sus derechos. Y tenemos que abogar para siempre pensar en clave de derechos. Pues también el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes que tienen como derecho no es a través del matrimonio. Pues tenemos que escuchar a las niñas, empoderarlas y considerar que son no solo nuestras hijas, nuestras sobrinas, sino son mujeres valientes. Muy importante. Muchísimas gracias a los cuatro, de veras. Muchísimas gracias, Sandy. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a Fabiola y a Ixtel. Y bueno, gracias al público que estuvo el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a la producción. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.